Hola chicos, aquí os voy a grabar el último vídeo del tema 7 de España en la Edad Media. Habíamos visto antes cómo vivían los árabes en Al-Ándalus, pues ahora vamos a ver cómo era la vida en las ciudades cristianas. Si bien, como habíamos dicho en partes anteriores del tema, la mayoría de los cristianos vivían en el campo, con el paso del tiempo y el aumento del comercio, eh, las ciudades fueron creciendo y se hicieron ciudades grandes gracias a los comerciantes. La ciudad se dividía en barrios y a estos barrios se le llamaba burgos. De ahí es donde viene el término burgueses. Burgueses son los que vivían en la ciudad, en los burgos. La mayoría de la gente que vivía en las ciudades pues eran artesanos, los que fabricaban cosas, y comerciantes, los que vendían, puestos que los que trabajaban en el campo ya hemos dicho que vivían en las ciudades. Las ciudades medievales, aquí tenéis esta, pues tenía varias partes. Tenía la muralla, que era la defensiva, que la rodeaba la ciudad entera y se accedía por las puertas. El edificio más destacado, que el más grande que había siempre, era la catedral. Sabéis la importancia de la iglesia, era la iglesia principal. Luego estaba el ayuntamiento, y luego había palacios de los nobles que tenían dinero y se hacían pues, palacios. Por ejemplo, el ayuntamiento de Almansa está construido, está dentro del palacio de los condes de Cirat. Era un palacio antes. Pues ahí vivían los más ricos. Luego siempre había un espacio grande, abierto, que lo tenéis aquí, que era la plaza del mercado, que allí era, veis cómo están los puestos, allí era donde los comerciantes vendían sus cosas, sus productos, era el mercado. Y luego también importante que en el ayuntamiento no era como ahora, gobernaban en las ciudades un consejo, un grupo de los nobles, de la gente rica, era la que tomaba las decisiones respecto a la ciudad. En la ficha tenéis que hacer este ejercicio, que lo voy a hacer yo, es señalar las partes, que es muy fácil. Siempre en lo alto, que no lo he nombrado antes, estaba el castillo, que era donde vivía el noble, igual que en las aldeas. Luego esto es un palacio, ya hemos dicho como el de aquí, el de los condes de Cirat. Esta es una iglesia, aparte de la catedral que está aquí, que es el edificio que más destaca, el más grande, pues había otras pequeñas iglesias. Luego está el ayuntamiento, donde se reunía el consejo, la muralla que defendía la ciudad, y por último aquí está la plaza del mercado, que es donde los comerciantes vendían sus productos. Una vez visto esto, seguimos con el tema y vamos a la parte de la artesanía. Ya hemos dicho que vivían en las ciudades los artesanos que fabricaban cosas. Había artesanos como los carpinteros, los tejedores, los herreros. Estos artesanos trabajaban en talleres y todos los que se dedicaban al mismo oficio solían vivir en la misma calle. Por ejemplo, había una calle de toneleros, una calle de cuchilleros, la calle de curtidores. Eso pasa en Almansa. Aquí en Almansa todavía queda una calle con el nombre de un oficio. Por ejemplo, la calle Cencerreros, que es donde se hacían los cencerros. Estos artesanos, todos los que tenían el mismo oficio, se agrupaban formando un gremio. El gremio de los toneleros, el gremio de los cuchilleros, ¿vale? Y dentro de esos artesanos había tres categorías. El maestro, que era el propietario del taller, el dueño del taller. Luego había oficiales y aprendices. En cuanto al comercio, que hemos dicho que es lo que hizo crecer las ciudades, tenemos que decir eso, pues que fue una actividad muy importante al final de la Edad Media. Estos comerciantes, que también se llamaban mercaderes, vivían en las ciudades e intercambiaban los productos en las plazas.
¿vale? Los mercaderes también se reunían en ferias comerciales y en la que llegaban productos de otros lugares, es donde se empezaron a hacer las ferias. Todo este comercio hizo que las ciudades crecieran, como he dicho, pero es que además las ciudades empezaron a tener dinero. Entonces se construyeron edificios, palacios muy grandes y vistosos, catedrales imponentes y lo que es muy importante, se empezaron a fundar las primeras universidades, que eran centros de enseñanza donde iban a estudiar los estudiantes y eso daba mucho prestigio a la ciudad. Tener una universidad daba mucho prestigio a la ciudad. En esta foto que tenéis aquí, tenéis cómo era la casa de un artesano. Servía para las dos cosas. Servía para su trabajo y también servía como vivienda. Normalmente tenía 3 plantas. La planta baja era donde solían situar la tienda para que la gente fuera a comprar. ¿Vale? En el exterior se ponía el símbolo para que la gente entrara. Y también estaban el almacén y la despensa para tener fácil acceso a los carros para guardar las cosas. Luego, en la segunda planta era donde estaba el taller, propiamente dicho, donde trabajaban y donde realizaban el producto, los cuchillos, los toneles, según el artesano el que fuera. Y la tercera planta, que era la planta de la vivienda, donde vivía el artesano y su familia. Allí tenía los dormitorios, el comedor, la cocina, todo. ¿De acuerdo? Y lo último que vamos a ver es el arte en estos reinos cristianos. Dijimos que se empezaron a construir edificios y todo eso. Cuando había dinero, pues hay dos estilos artísticos de construcción principales en la Edad Media. Al principio de la Edad Media triunfó el románico, ¿vale? En los siglos X, XI y XII el estilo artístico era el románico. Si veis las características de una iglesia románica, es que tiene los muros muy gruesos, paredes muy gruesos y muy pocas ventanas, ¿vale? Y pequeñas, por lo cual el interior de la iglesia era muy oscuro. Fijaros este ejemplo de San Martín de Fromista, que está en Palencia, como hay muros muy gruesos y hay ventanas muy pequeñas, ¿vale? Ventanales pequeños, ¿vale? Otra de las características es que usaban el arco de medio punto, este así redondeado, así. ¿Lo veis? Arcos de medio punto, que son así redondeados, ¿vale? En las puertas y en las ventanas. Las fachadas, perdón, las puertas se decoraban con esculturas y también se pintaba en los muros y con motivos religiosos y enseñanzas de la Biblia, porque como la gente en esa época no sabía leer, pues para enseñarles como los pasajes de la Biblia y todo eso los pintaban en las paredes, ¿vale? Y luego en la Edad Media más tardía, ya en el siglo XIII y el siglo XIV, se empezó a construir en otro estilo arquitectónico, que es el gótico. Aquí lo veis que hay notables diferencias. La primera diferencia que vemos claramente es que las catedrales eran mucho más luminosas, porque si os fijáis, tiene grandes ventanales con vidrieras. En lugar de ventanas pequeñas como tenía el románico, tiene grandes ventanales con vidrieras. Otra diferencia es los arcos. Si aquí eran de medio punto, aquí se llaman arcos apuntados, porque hacen así como una especie de punta arriba, no son redondeados, hacen una especie de punta arriba. Se llaman arcos apuntados, es otra de las diferencias. Y también, si os dais cuenta, las iglesias eran mucho más altas. Las torres eran mucho más altas, como decían que querían intentar llegar al cielo. También tenía pinturas y esculturas con motivos religiosos, pero eran más realistas y con más movimiento que las románicas, que eran más simples. Las góticas eran más realistas. ¿Vale? En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos la Catedral de Toledo, la de Cuenca y la de Sigüenza, en Guadalajara. Vamos a ver imágenes de estas construcciones que hay en España.
Mirar, por ejemplo, está la de Fromista, que es la que hemos visto en el libro, es románica, fijaros cómo tiene el arco de medio punto y ventanitas pequeñas, muy pequeñas. Otra, la iglesia de Santa María en La Rioja, con la misma, pequeña, no eran muy altas, los muros muy gruesos, arcos de medio punto. Aquí hay otra, San Millán en Segovia, San Feliu de Barruera en el Valle de Boí, de Lleida, la iglesia de San Clemente también en Lleida, más ejemplos. Y luego, por el contrario, también catedrales góticas que tenemos en España. ¿Veis? Mucho más altas, mucho más estilizadas hacia arriba, grandes rosetones con vidriera, ventanas más grandes, llenas de vidriera que daban luz y los arcos apuntados, arcos como una punta de flecha, así, diferenciándose de las románicas. Aquí tenemos más ejemplos. Esta es la de Catedral de León, la Catedral de Sevilla, la Catedral de Burgos, la Catedral de Valencia, la de Toledo. Este es el interior de la Catedral de Toledo. Aquí se ven muy bien las vidrieras y los arcos apuntados. La de Palma de Mallorca, la Catedral de San Salvador, en Oviedo, etc. En definitiva, a partir de ahora, cuando viajéis con vuestros padres y veáis una catedral o una iglesia, vais a saber distinguir fácilmente si es románica o gótica. Solo tenemos que fijarnos, por ejemplo, en las ventanas. Si tiene ventanas pequeñas y hay poca iluminación, románica. Si tiene grandes rosetones y ventanales con vidrieras, gótica. Si tiene muros gruesos y es más bajita, románica. Si tiene muros delgados y es mucho más alta, gótica. Y también, sobre todo, en los arcos. Los arcos de medio punto del románico, redondeados, y los arcos como en punta, terminando como si fuera la punta de una flecha, los arcos apuntados de la catedral gótica. Y con esto terminamos el tema. Espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos pronto. Un beso.